Muy buen día. Este video es justamente para indagar un poco acerca de uno de los temas, justamente de la materia de espacios públicos y ciudadanía, que corresponde al doctorado en Administración y Políticas Públicas. El docente es el doctor Benjamín Acosta Díaz. Justamente en este tema que yo voy a abordar en esta ocasión es acerca de la falta de identidad de los ciudadanos con los espacios públicos. Los conceptos clave justamente que voy a comentar, ¿no? Pues es primeramente espacios públicos. ¿Qué se entiende por espacio público? Es la propiedad pública que está destinada a satisfacer las necesidades colectivas. La ciudadanía, ¿a qué se refiere la ciudadanía? Es la práctica es la práctica activa de todos los ciudadanos en una sociedad, es decir, el ciudadano que tanto se involucra en lo que sucede día a día en el contexto que le rodea, pero ya como ciudadanos, hablando desde acciones meramente locales. Vamos a hablar también acerca justamente como concepto clave de la identidad, es decir, son esos rasgos propios que el individuo justamente son singulares de él mismo, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a un individuo de otro? Entonces, esa identidad, ese arraigo justamente que deben de tener los ciudadanos en los espacios públicos y que lamentablemente muchas de las ocasiones pues se ha ido deteriorando y en muchas ciudades, por ejemplo, con algunas manifestaciones o demás, los mismos ciudadanos son quienes dañan los espacios públicos. ¿Por qué? Porque no sienten justamente esa apropiación y esa identidad con los espacios que justamente el Estado les ofrece, que por lo regular, pues los espacios públicos, como se lo comentamos en la materia, pues son propiedad del Estado. Entonces, vamos a comentar justamente uno de los autores, que es Francisco Javier Carrillo, en el artículo de Relaciones entre espacio público e identidad en la ciudad contemporánea. La modernidad y justamente todos estos cambios en el diseño urbano han contribuido a la pérdida de identidad de los ciudadanos, justamente por el proceso de globalización que afecta la identidad de las sociedades contemporáneas, fomentando espacios no significativos para la comunidad local. Por ejemplo, se generan estos espacios que justamente logran satisfacer el capitalismo, pero dejan a un lado realmente al ciudadano de a pie, que es la persona que vive al día y que se relaciona directamente con sus pares en un espacio físico de cualquier parte del país. Por ejemplo, ahora vamos a hablar también de otro autor, justamente Jordi Borja. Jordi Borja, tiene en su artículo Espacio Público y la construcción de identidad urbana, estudia justamente la conexión que existe entre la identidad urbana y el uso de los espacios públicos, el deterioro y la privatización, cómo afecta realmente este sentido de pertenencia. Entonces es necesario que se haga una reorganización de los espacios públicos y se lleven a cabo políticas de urbanización que incluyan a todos estos actores, a todas estas personas que son las que convergen en estos espacios públicos, ya que en la mayoría de los casos, pues todo está en manos de poderes económicos, que son quienes deciden qué es lo que se hace o no se hace en los espacios públicos. Entonces, dejando de lado, pues justamente a las personas que ahí lo habitan. El impacto en el diseño urbano y justamente también esa identidad de las personas con los espacios también tiene que ver que en muchas de las ocasiones no son diseños inclusivos en los cuales puedan acoplarse diferentes tipos de personas dependiendo de sus características. Aparte de que no son participativos los espacios públicos, lo que genera justamente la erosión de esta identidad de la cual estamos hablando. Entonces, estos espacios públicos homogéneos no contemplan características culturales locales que llegan a generar la desconexión del ciudadano con el espacio con el cual converge. Hay otro artículo también
de la revista Caleidoscopio. Es una revista semestral de ciencias sociales que abordó un tema justamente en el año 2019 que habla acerca de la pérdida de la identidad de los espacios públicos en el estado de en la ciudad de Aguascalientes, específicamente en la ciudad, donde unos estudiantes, un estudiante de arquitectura, ¿no? Habla acerca de un artículo, justamente él comenta cómo se ha perdido la identidad de los parques y los jardines en la entidad durante la segunda mitad del siglo XX. Son espacios que hoy en día, que en ese momento, que justamente fue en el 2019, pues se encuentran deteriorados y se están transformando en una desconexión. ¿Qué es lo que sucede? Pues que les falta realmente a esos espacios muchísima modernización, falta políticas públicas que generen esa identidad justamente con los ciudadanos, y aparte de que es importante justamente explorar esa relación que existe entre el espacio público y de la identidad colectiva, que lamentablemente, pues como ya lo mencioné, se ha perdido. Pero hay veces que no solamente son los espacios públicos que dependen justamente del Estado, sino también espacios públicos que dependen justamente de las mismas personas. ¿Por qué? Porque ahí convergen diferentes tipos de personas. Entonces, eso hace que sea un espacio justamente público, no necesariamente que esté financiado por el Estado. Entonces, es importante justamente lo que había mencionado, que los espacios sean inclusivos, que sean participativos, que reflejen inclusión social y que fortalezcan justamente esa cohesión social y la identidad comunitaria en este contexto urbano globalizado. Es necesario que se realicen muchas acciones justamente para que se llegue a esta identidad que necesitan los conciudadanos para hacer un cuidado y una identidad propia de estos espacios, como por ejemplo es necesario un diseño inclusivo y totalmente participativo donde se involucre a los ciudadanos a partir de sus necesidades, creación de espacios simbólicos, es decir, incluir elementos históricos y culturales en los espacios que se crean, que se hagan, para que eso genere este sentido de pertenencia y pues diferentes también actividades sociales, es decir, que sea una diversidad de espacios en los cuales estos espacios tenga, sean el punto de encuentro de diferentes eventos y eso lleve a cabo también este tipo de identidad, es decir, que se hagan una diversidad de eventos que sean culturales, sociales, deportivos, para que eso también genere esa relación. Por otro lado, también el mantenimiento adecuado de los espacios, ya que en muchas ocasiones pues no tienen ese mantenimiento adecuado, tienen también problemas de inseguridad, tienen problemas de limpieza y hace que justamente esos lugares públicos, en lugar de que generen identidad, pues generan un cierto desprecio y apatía por parte de los ciudadanos. Por ejemplo, citando plazas públicas en el centro histórico de Guadalajara, algunas de esas plazas tienen de por medio ya temas de inseguridad, entonces por lo tanto pues las personas ya a ciertas horas de la noche o incluso durante el día ya no se sienten cómodas de andar en esos espacios. Hay que también generar espacios públicos vivos, es decir, que tengan infraestructura, que tengan cultura, que tengan participación ciudadana. Entonces, que haya una renovación, que haya mantenimiento, que haya arte, que haya cultura local, que se hagan eventos periódicos, que exista seguridad, que haya convivencia justamente en estos espacios y con ello, ¿qué es lo que se va a promover? Pertenencia, se va a revitalizar el uso de los espacios y pues se convierten en puntos de encuentro para todas las familias, ¿no? Justamente hablando ya de ejemplos totalmente empíricos, totalmente tangibles que existen en México, ¿no? Acerca de estos espacios públicos, pues nos podemos encontrar el deterioro de parques abandonados, ¿no? La privatización de los espacios, que las personas sienten ya una sensación de exclusión en este tipo de lugares, y el uso reducido de las plazas públicas, que son utilizadas muchas veces por temas privados. Entonces eso también reduce la participación ciudadana. Y por otro lado, no menos importante, que yo creo que es de lo más destacado también en esto, es el proceso, el fenómeno de la degentrificación.
¿no? Que hace que cada vez más pues, los ciudadanos tengan que salir de sus lugares donde viven, donde conviven, donde crecieron. ¿Por qué? Porque llegan otras personas con un nivel económico más elevado y hace que se tengan que desplazar todas las personas que convergen en esos espacios porque sube todo, sube realmente las rentas, suben las tienditas, suben y llega el momento en el que tienen que llegar otro tipo de empresas a satisfacer las necesidades de las personas que económicamente están mejor, pero que lo que sucede pues hace que una renta, un alquiler que a alguien le costaba 2,000 pesos, con el paso del tiempo y la gentrificación, ese espacio puede llegar a costar 6,000 pesos. Entonces forma parte pues de ese, también de esa pérdida de identidad de los ciudadanos, que luego llegamos a tener una gentrificación. A veces que es una gentrificación normal, pero también existe la gentrificación turística. Entonces, pues es cuanto.